quién es el Espíritu Santo y cómo es su manifestación aquí en la tierra. San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Dijo Jesucristo esas palabras: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te damos gracias, maravilloso Dios, Padre eterno, creador de los cielos y de la tierra, nuestro Padre celestial. Te damos gracias por tu manifestación, tu poder, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia tan grande hacia nosotros. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque tú eres el que derramó su sangre por nosotros. Por mí tú la derramaste, díselo. Por mí, Señor, tú la derramaste. Pero también lo hiciste por cada persona de la humanidad. Tú lo hiciste por ellos, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias, Espíritu Santo, por tu manifestación de poder, de gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque eres fiel. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro guía y maestro, nuestro Dios. El amor de nuestra vida eres tú, Señor, porque tú habitas en mi corazón y por siempre estarás ahí, Señor. Tú eres mi guía, el maestro de mi vida, mi ayudador, mi mejor amigo. Siempre has estado ahí en los momentos difíciles, pero también en cualquier momento de mi vida. Yo permito que seas tú el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestros ojos, Señor, para que tu palabra penetre en nuestros corazones y podamos ver, entender esa semilla de tu palabra, para que dé fruto abundantemente y podamos crecer en fe para mover montañas en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo la serie que se llama Conociendo al Espíritu Santo. ¿Cuál es la función de conocer al Espíritu Santo? Que usted conozca su manifestación, que usted conozca quién es. Ya hemos identificado que es Dios, ¿verdad? Ya hemos identificado que el Espíritu Santo tiene algunos atributos muy importantes, que es omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, que es eterno. Todo ello lo hemos visto. También vimos que es el inspirador de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios inspiró en este libro llamado Biblia, ahí también habló el Espíritu Santo. Pero hubo ocasiones donde no habló el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que no habló en la Biblia? No habló. Cuando un hombre llamado Job dijo: mejor me hubiera abortado mi mamá, no era inspirado por el Espíritu Santo, ¿eh? Porque el Espíritu Santo no puede inspirar muerte. ¿Cuántos saben? El Espíritu Santo no puede impulsarlo a usted a que hable muerte, ¿correcto? Si alguien de repente llega y le dice el Señor que el año que entra te vas a morir, ¿serán palabras del Espíritu Santo? Él no puede contradecir su propia palabra. No es el Espíritu Santo hablando. No es. Debemos entender su manifestación, por eso lo estamos conociendo íntimamente, pero también con la palabra de Dios, ¿correcto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice del Espíritu Santo? Fíjense bien, vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 es un hecho muy trascendental. Capítulo 9, versículo 51. Fíjense bien lo que dice ahí. Lucas capítulo 9, versículo 51. ¿Ya lo tienen listo? Es importante que usted lea esta parte para que le conste que el Espíritu Santo no puede, definitivamente no puede destruir, no tiene nada de mal en su corazón, en su pensamiento, para que usted entienda esto. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba,
¿Ya lo tiene listo? Lucas 9:51. Fíjense bien, estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Él, los reprendió diciendo: vosotros no saben de qué espíritu son. ¿Están captando? Cuando habló los apóstoles de Jesús, cuando hablaron estas palabras, dijeron: Señor, fíjense, le pidieron una autorización a Jesús, ¿sí o no? ¿Qué autorización le pidieron a Jesús? Ellos conocían la autoridad que tenían, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero la autoridad que ellos tenían no era para destruir. Jesús da autoridad, y el poder del Espíritu Santo es para un beneficio, nunca va a ser para un perjuicio de alguien. Entonces, dice que Jesús los reprendió. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Eso es trascendental entender. Ustedes no saben ni siquiera la manifestación del Espíritu Santo, es lo que les quiso decir. No conocen la manifestación del Espíritu Santo. No saben de qué espíritu son. Es decir, nunca jamás usted va a encontrar en la Escritura, excepto algunas malas interpretaciones que han malinterpretado la Biblia, nunca va a encontrar al Espíritu de Dios haciendo males, destruyendo, dañando. Cuando estaba en el Génesis, dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. ¿Qué cree que estaba haciendo? ¿Destruyendo o construyendo? Reconstruyendo el universo, reconstruyendo el planeta Tierra. ¿Eso estaba haciendo el Espíritu Santo, sí o no? Se movía sobre la faz de las aguas, porque dice que estaba desordenada y vacía la tierra, ¿sí o no? Que estaba ordenando, ¿correcto? Entonces el Espíritu Santo construye, no destruye. Por consecuencia, Jesús le dijo: no saben ustedes de qué espíritu son. Usted nunca va a encontrar una palabra de parte del Espíritu Santo que venga a mencionar muerte. Nunca la va a encontrar. El Espíritu Santo, o no saben de qué espíritu son. Debemos entender eso. No sabemos de qué espíritu somos. Debemos de bendecir, no maldecir. Alguien que maldice no puede maldecir por el Espíritu de Dios. ¿Sí sabe usted? Alguien que maldice no puede maldecir por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca nos va a impulsar a maldecir a las personas. Por consecuencia, necesitamos entender eso, que el Espíritu Santo y su manifestación es para bendición. Nunca va a ser para maldición, nunca va a ser para muerte, nunca va a ser para destrucción. Por consecuencia, debemos entender lo que dice Romanos 5:5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Fíjense, ¿qué fue derramado en cada uno de ustedes? El amor. El amor, ¿verdad? No el odio, ¿sí o no? Entonces, cuando usted oiga algo que viene del Espíritu Santo, que habla de destrucción, muerte, condenación y todo lo demás, no viene del Espíritu de Dios. Por eso siempre vamos a hablar bendición. ¿Cuáles son otras las funciones del Espíritu Santo? En el Nuevo Testamento, vamos a Lucas capítulo 1. El Espíritu Santo directamente participó en la concepción de Jesús. ¿Cuántos saben eso? Lucas capítulo 1, en el versículo 30, vamos a leer este caso muy importante. Vamos a leer del 26 para entender un poquito de qué se trata. Lucas capítulo 1, versículo 26. El sexto mes,
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era, ¿cuál era? Miriam, dice la Biblia, no dice María. María dice su traducción en español. ¿Sabía que el nombre correcto es Miriam? ¿O no sabía eso? Ah, bueno, en el hebreo sí viene, perdón, en el griego. Bueno, María, entonces dice, no tema porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Concebirás en tu vientre. Había una palabra de parte de Dios dada por quién, por un ángel, ¿sí o no? Había una palabra dada de parte de Dios a través de un ángel. Entonces fíjese bien lo que hizo esa palabra. Versículo 32, este será grande, dice el ángel, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su rostro, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De qué manera iba a poder engendrar a Jesús, Dios mismo, en el vientre de María? ¿De qué manera? ¿Cómo Dios impactó algo físico sobre algo sustancial que no se veía? Sustancial digo porque la palabra de Dios es una sustancia que no se ve, pero que tiene un efecto en lo sobrenatural, pero también en lo natural. Cuando usted le habla a un cáncer que salga, ¿qué cree que hace esa palabra dada por Dios? ¿Qué cree que hace? Usted habló algo y es una simple palabra que no se ve, pero produce resultados, produce un cambio en algo físico. Entonces, el ángel dio la palabra concebirás. Por esa palabra que dio el ángel, vino el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puso a través de su poder un embrión dentro del vientre de María. Un embrión. ¿Se sabe que puso un embrión? Pero ¿sabía usted que no participaron los genes de María? ¿Se sabe que no participó los genes de María? No participaron porque Dios preparó un cuerpo dentro de un vientre, un cuerpo dado por Dios a través de su palabra y del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo con su poder? Formar ese cuerpo ahí, poner ese embrión ahí, para que me entienda. ¿Por qué le digo que no participó ni José ni participó María? No participó María, ¿se sabía? No participó nada de los genes de María ni nada de los genes de José. Nada. Y eso vamos a Hebreos capítulo 10, ahí viene específicamente qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en ese vientre. Hebreos capítulo después de la segunda de Timoteo, Filemón, sigue Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos 10, capítulo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, cuando está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste, ¿qué? Me preparaste cuerpo. O sea, Dios a través del Espíritu Santo vino y le preparó un cuerpo, es decir, puso un embrión, algo ya formado en ese vientre que creció, obviamente, y pudo un día nacer físicamente hablando, pero no participó ni en los genes de María. O sea, en pocas palabras, María, ¿qué fue lo único que utilizó Dios de María? ¿Qué cree? Su cuerpo, su vientre nada más, su vientre. Su vientre única y exclusivamente fue lo que Dios utilizó de María. ¿Tendría la sangre de María, hermano? Pues si nació del vientre de María, ¿cómo? Se supone que era de su sangre, ¿sí o no?
El cuerpo lo preparó Dios, no tuvo ni sus genes ni su sangre. ¿Por qué cree que no tuvo sangre de María? ¿Por qué cree usted? Porque la sangre derramada de Jesús no podía ser igual que cualquier otro ser humano. Porque si la sangre de Jesús hubiese sido igual que la de cualquier otro ser humano, ¿qué cree que hubiera pasado? Cualquier ser humano podía morir por la humanidad, ¿sí o no? Pero tenía que ser un cordero sin mancha, sin contaminación, puro. No le voy a decir que la sangre de Jesús era diferente a lo de los seres humanos. No era diferente, pero la sangre esa no tenía, en pocas palabras, cualquier gen que hubiera habido aquí en la tierra en esa época. ¿Sí está captando? O sea, en pocas palabras, directamente era una sangre, por decirlo así, como la que tuvo en un momento dado, que creó por primera vez Dios en el cuerpo de Adán. Así era, más o menos. Esto es, no participó los genes de María ni de José, simple y sencillamente Dios, a través del poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo, simple y sencillamente apareció ahí un embrión, para que me entienda. Apareció un embrión que creció y fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién cree que lo hizo? El poder del Espíritu Santo. Ahí participó el Espíritu Santo. ¿Para qué participó el Espíritu Santo? Para darle vida a un ser, ¿sí o no? Para formar un ser dentro de un vientre. De esa manera participó el Espíritu Santo. Es importante entender todo esto, que el Espíritu Santo siempre participa donde hay vida, no donde hay muerte. Entonces él participó directamente en engendrar a nuestro Señor Jesucristo, en poner ese vientre, en ese vientre poner un embrión. De esa forma Dios le preparó cuerpo a Jesús. No había otra manera en que pudiera venir Jesús. ¿Por qué cree que no participó José? Si hubiese necesitado Dios un cordero, una persona que tuviese una sangre, que tuviera una descendencia genética de María y de José, pues ¿por qué no utilizó a José y a María? ¿Por qué cree que no utilizó a José y a María? ¿Por qué no utilizó a los dos? Y tuvo que utilizar nada más a María. ¿Está entendiendo por qué tenía que ser un cordero sin manchas, sin contaminación? Su sangre tenía que ser pura, para que me entienda. No tenía que haber participado de las maldiciones que venían a través del pecado de los seres humanos. Su cuerpo fue físico, pero su cuerpo nunca se enfermó. ¿Sabía que el cuerpo de Jesús nunca se enfermó? ¿Sí o no sabía? Nunca se enfermó el cuerpo de Jesús. Jesús nunca le pegó una gripa. No lo registra la Biblia. Nunca le pegó una gripa, nunca le pegó un dolor de cabeza, ¿sabía? La única manifestación que se ve del cuerpo de Jesús palpable fue en el monte, cuando Jesús estaba orando en el monte Getsemaní, y dice que empezó a salirle sangre por su cuerpo. ¿Sí sabía eso? ¿Sí lo ha leído? Dice que él estaba orando y que ya estaba derramando sangre antes de ir a la cruz del Calvario. Entonces, esa es la manifestación que hay, pero esa manifestación no es de que Jesús estaba enfermo o se había hecho una llaga y estaba derramando sangre. No, tiene otro simbolismo, pero más profundo. Significa que Jesús ya estaba manifestando la redención del sacrificio que él iba a tener por la humanidad. Entonces fíjese bien, el Espíritu Santo participó ahí. ¿Cuál es la función en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación del nuevo pacto, de la gracia? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo contribuye con los hijos de Dios? ¿Cuál es la función principal? Funciones diferentes que tiene el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice. En el Viejo Testamento ya se hablaba precisamente cuál era la función del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, usted va a entender la función principal, el hecho más trascendental por lo cual el Espíritu Santo venía aquí en la tierra. Ezequiel capítulo
Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dígame si ya lo tiene abierto. Fíjese bien lo que dice Dios a través de este profeta. Os daré corazón nuevo. ¿Qué significa que les iba a dar corazón nuevo? Que iban a nacer de nuevo usted en su espíritu. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y luego dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Fíjese, ¿se da cuenta? Aparte que nos iba a poner un espíritu nuevo, dice, fíjese bien lo que dice el 26, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Está captando el nuevo nacimiento espiritual? En Ezequiel capítulo 36, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, pero no nada más les iba a poner un espíritu nuevo, sino que también dice que pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Está captando cuál es la función principal en esta dispensación de la gracia, o en este periodo de la gracia? Que iba a venir a habitar el Espíritu Santo, ¿dónde? Dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces es importante que si el Espíritu de Dios ya lo tenemos nosotros, dijo que Él iba a permitir que nosotros anduviésemos en su palabra, que guardáramos su palabra y sobre todo que la pongamos por obra. Esa es una función del Espíritu Santo que nos ayuda a Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, pero nos ayuda para que nosotros podamos poner por obra su palabra, en práctica su palabra. Vamos a Isaías capítulo 44. ¿Cuál es otra función del Espíritu Santo en el nuevo pacto? Isaías capítulo 44. Ya estaba profetizado esto que venía y que no lo vivieron. ¿Sabía usted que no lo vivieron en el Viejo Testamento esto? Nadie lo pudo vivir. Espíritu nuevo dentro de vosotros, nadie nació de nuevo en el Viejo Testamento, ¿sí sabía? Pero si no nacieron de nuevo, ¿significa, hermano, que se fueron al infierno? No. ¿Sabe dónde se fueron los del Viejo Testamento? Al seno de Abraham, estaban ahí. Estaban en el seno de Abraham. ¿Y cuándo cree que salieron del seno? ¿Dónde cree que estaba el seno de Abraham? A un lado del Hades o del Seol, en el corazón de la tierra. ¿Cuándo cree que resucitaron? Cuando Jesús resucitó, se los llevó al paraíso. Entonces es importante, cuando Jesús le dijo a aquel hombre en la cruz, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces cuando Jesús muere y resucita, entonces cuando resucita se lleva a todos los que estaban cautivos, según Efesios capítulo 4, se llevó a la cautividad, a los que estaban cautivos, esos espíritus en el seno de Abraham, se los llevó al cielo. Pero ¿cuántos saben que no se llevó a los que están en el Hades? ¿Por qué no se los llevó? ¿Por qué cree usted que no se los llevó? Porque no pueden salir del Hades, excepto la única vez que van a poder salir ellos va a ser cuando sea el juicio del trono blanco, el juicio del Cordero. Entonces van a salir ellos de ese lugar. Entonces sí, pero ¿qué cree? Para ser juzgados, exacto. ¿Nosotros por qué no vamos a ser juzgados? ¿Por qué cree que no? Porque ya se decretó un juicio a través del sacrificio de Jesús, donde ya nos perdonó. Usted no va a ser perdonado, usted ya fue perdonado.
Inclusive algo más trascendental es que para Dios, legalmente hablando, Él ya perdonó a todo el mundo. ¿Cuántos saben? Y aquí el Cordero de Dios no nada más que perdona, sino que quita el pecado de él. Ya lo quitó Dios el pecado, pero usted se preguntará por qué hay pecadores en el mundo todavía, por qué hay personas muertos espirituales, porque ellos no han ejercido fe para apropiarse de lo que Dios ya hizo, que fue quitarles el pecado. Cuando ellos vienen, reciben a Jesús, nacen de nuevo y se les quita totalmente el pecado, ya en lo individual, pero en lo general Dios ya hizo el sacrificio perfecto a través de Jesús. Es necesario que el ser humano ejerza fe para que reciba esa herencia que es la santificación de su espíritu, que su espíritu nazca de nuevo, pues. Entonces, es importante entender que esta mujer llamada María dijo algo muy importante, regresándonos a donde participó el Espíritu Santo. Esta mujer dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos han escuchado esa frase o se la habían sabido? Que María aceptó la palabra dada por un ángel, ¿sí o no? María aceptó la palabra dada por Dios a través de un ángel. Entonces, es importante que ella recibió la palabra, no la rechazó. Entonces, cuando recibimos la palabra, ¿qué es lo que pasa con nuestras vidas? De parte de Dios, Dios, por decirlo así, engendra una idea, un proyecto, algo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios lo hace a través de su palabra. Entonces, es importante recibir la palabra, pero antes de recibirla, escudriñarla. Siempre le he dicho, por favor, escudriñe. Si yo le hablo algo aquí al frente, vaya a su casa, llegue, examínela, como los de Berea, que dice que todos los días examinaban lo que Pablo les decía para ver si era cierto lo que él hablaba. Entonces debemos de escudriñar y examinar la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo ya estaba escrito, ya inspiró a través de los profetas que iba a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros, pero también que iba a poner su espíritu dentro de nosotros. Es decir, el Espíritu Santo ya no habita en cualquier templo hecho por seres humanos, habita donde cree, en su cuerpo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuida usted su cuerpo? ¿Por qué lo debe cuidar, su cuerpo? Porque su cuerpo, había tres partes en el tabernáculo de Dios en el Viejo Testamento, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿De cuántas partes está compuesto usted? De espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál cree que es el lugar santísimo? El espíritu de usted, porque su espíritu ya no puede pecar por más que quiera. ¿Qué es lo que peca a los hijos de Dios cuando nacen de nuevo? Su carne y su mente. El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Quién cree que se encarga del lugar santo y del lugar santísimo? ¿Quién cree que se encarga? Usted. Dios se encargó del lugar santísimo de ponerle un espíritu nuevo y poner su espíritu dentro de ustedes. De eso ya se encargó Dios. Del lugar santo, ¿por qué se va a encargar usted? Porque el lugar santo es su alma, sus pensamientos. Su alma, ¿qué tiene que hacer? Renovarla usted a través de escuchar su palabra. Y del lugar y del atrio, ¿quién cree que se va a encargar? También usted. Cuando usted oye la palabra, renueva su mente y comienza a ordenar o hablarle a su cuerpo para que responda conforme a la palabra. ¿Quién cree que va a lanzar la palabra para que sane usted? Usted mismo va a decir: me declaro sano, ¿sí o no? Soy sano, reprendo la enfermedad. ¿Quién va a decir? Usted. No va a venir Dios a decirle: reprendo la enfermedad por mi hijo. Usted lo va a hacer. Entonces el que se encarga de renovar su mente a través de la palabra es usted. El que se encarga del atrio de su cuerpo es usted mismo. También debe alimentarse bien. ¿Usted sabía, verdad? Entonces cuide su cuerpo. Debe de cuidar su cuerpo. No lo utilice de rodillas caminando durante 5 cuadras, destruyendo ese cuerpo que fue creado por Dios desde el Génesis, y a través de ello venimos de una descendencia adámica. De ahí venimos. Nuestro cuerpo es corruptible, ¿cuántos saben? ¿Cuándo va a tener un cuerpo incorruptible? Cuando venga Jesús por segunda vez, o antes de su segunda venida, más bien, cuando sea el rapto. Dice que su cuerpo va a ser transformado
eso corruptible en incorruptible, un cuerpo luminoso de luz. Pero mientras no tenga ese cuerpo, ¿qué cree que va a pasar? El que se encarga de escuchar la palabra, de hablar la palabra sobre su cuerpo es usted, para que su cuerpo tenga vida, y el Espíritu Santo viene sobre su cuerpo y vivifica su cuerpo mortal en esta tierra, pero también lo vivificará cuando venga ese acontecimiento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Por consecuencia, el Espíritu de Dios, en Isaías capítulo 44, versículo 3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Fíjense cómo nos comparó Dios. Sequedal y tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Fíjense, qué maravilloso es entender la manifestación del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dijo en San Juan capítulo 7, dice, como dice la Escritura, aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos saben que Jesús dijo eso? Ahora compárelo con lo que dijo a través del profeta Isaías: porque yo derramaré agua sobre algo que está seco. Una persona puede nacer de nuevo en su espíritu, puede ser hijo de Dios, pero puede estar ubicado dentro de esto seco, porque no ha conocido el Espíritu Santo, porque no ha conocido esos ríos de agua viva, porque no se habla de esto. Entonces, fíjese bien, puede estar alguien nacido de nuevo y estar seco, así como dice: derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Comparó esos ríos, pero esos ríos, fíjense, nos iban a servir para lo que dice el versículo 4, entonces íbamos a brotar como hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Usted va a encontrar cristianos, se va a encontrar en muchos lugares totalmente secos. Nacidos de nuevo, sí. Se van al cielo, sí. Se van antes de tiempo, quién sabe, Dios lo sabe. O más bien el diablo lo sabe, porque sabe que cuando hablan, en lugar de hablar vida, hablan muerte. El diablo sabe. Y se van a lo mejor antes de tiempo. No conocen la manifestación del poder en sanidad, en milagros, mucho menos en la presencia del Espíritu Santo en otro tipo de manifestación de dones. Por consecuencia, desde el profeta Isaías estaba llamando que iba a derramar ríos sobre la tierra árida. Tierra árida no necesariamente se necesita un muerto espiritual que no ha recibido a Cristo. Puede ser también una persona que recibió a Cristo pero no conoce al Espíritu Santo. Entonces dice que cuando conocieran esa manifestación de ríos de agua viva, brotarían como hierba nosotros, pero como sauces junto a las riberas de las aguas. Es decir, una persona que siempre está dando frutos. ¿Correcto? ¿Cuáles son los frutos de los cuales debemos de dar conforme al Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos que realmente debemos de dar? Que me porte bien, hermano. Que ya no le pegue a mi vieja. Que ya no fume, hermano. Que ya no pistee, hermano. ¿Serán esos los frutos que habla? ¿Sabe cuáles son los frutos? Los frutos respecto a la palabra de Dios que vienen en Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y la fe. Ese es el fruto. Por eso cuando usted viva en ese ambiente de fe, en lugar de decir, hermano, no tengo que comer en mi refri, al contrario, decir, Dios suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y Dios se manifiesta para que usted tenga siempre alimento. Está hablando de un fruto de la fe. Pero también viene el amor, el gozo, la paz, bondad, benignidad. Benignidad y bondad significa que siempre nosotros, como somos simiente del Dios Altísimo y se ha depositado su Espíritu sobre nosotros, significa que si Dios es amor, ¿usted qué cree que es usted? Amor. Usted es un amor. Diga, yo soy amor.
porque Dios es